A lo largo de la historia, la humanidad ha mirado el conocimiento con una mezcla de admiración y obsesión. El deseo de entender cómo funciona el mundo nos ha llevado a descubrir medicinas, crear tecnología e incluso viajar más allá de nuestro planeta. Pero esa misma curiosidad que impulsa el progreso, a veces también nos arrastra hacia el lado más oscuro de la ciencia, hacia experimentos que desafían no solo la lógica, sino también la moral. En este video conocerás 5 experimentos tan extraños, tan absurdos y tan reales que parecen sacados de una película de terror o de un relato de ciencia ficción. Y sin embargo, ocurrieron. Número 5. El hombre que intentó crear un híbrido entre humanos y chimpancés. Nuestra historia comienza en la Unión Soviética en los años 20. El científico Ilya Ivanov era uno de los biólogos más brillantes de su época, pionero en la inseminación artificial. Pero sus ambiciones fueron mucho más allá de la agricultura o la ganadería. Ivanov quería cruzar la frontera definitiva, crear una criatura mitad humana y mitad chimpancé. En 1926, con apoyo financiero del gobierno soviético, viajó a África Occidental, donde intentó inseminar hembras de chimpancés con esperma humano. Su objetivo era demostrar que el hombre no era una creación divina, sino una evolución directa del reino animal. El experimento fracasó, pero Ivanov no se detuvo. De regreso en la URSS, planeó la segunda fase: inseminar mujeres humanas con esperma de chimpancé. Aunque nunca llegó a concretarse por razones éticas y políticas, los documentos oficiales confirman que hubo voluntarias dispuestas a participar. Finalmente, el gobierno soviético clausuró su proyecto y lo envió al exilio. Pero la sola idea de un hombre mono soviético sigue siendo uno de los capítulos más perturbadores de la historia científica. Número 4. El experimento del gato lanzado en paracaídas. Durante la década de 1960, el ejército francés buscaba entender cómo los cuerpos vivos reaccionaban a las caídas libres. Y lo que hoy podría parecer un mal chiste, en aquel entonces fue un proyecto oficial. Los científicos eligieron gatos por su legendaria habilidad para caer de pie, y comenzaron a lanzarlos desde torres, helicópteros e incluso aviones con cámaras grabando cada movimiento. El propósito era estudiar el llamado reflejo de enderezamiento felino, con la esperanza de aplicar los resultados al diseño de sistemas de orientación para paracaídas. Y en algunos casos, los gatos eran lanzados con diminutos paracaídas experimentales. En otros, simplemente se observaba cómo caían. Aunque los informes oficiales afirmaban que los animales sobrevivían, las imágenes resultaron tan perturbadoras que el experimento fue censurado y casi borrado de los archivos militares. Hoy, solo fragmentos de grabaciones sobrevivientes muestran el inquietante intento de convertir la curiosidad científica en una prueba física cruel. Número 3. El ejército estadounidense y la invasión de mosquitos. A mediados de la Guerra Fría, Estados Unidos realizó una serie de pruebas secretas bajo el nombre de Operación Big Buzz. El experimento, llevado a cabo en 1955, consistió en liberar más de 300,000 mosquitos Aedes aegypti sobre el estado de Georgia. El objetivo era escalofriante: comprobar si los insectos podían ser usados como armas biológicas. Querían medir qué tan lejos podían desplazarse, cuántas picaduras realizaban y con qué rapidez podían infestar una zona habitada. Los mosquitos, en teoría, no estaban infectados con virus ni bacterias, pero los habitantes del pueblo no lo sabían. De repente, miles de personas comenzaron a ser picadas por enjambres que parecían salir de la nada. Solo años después, se supo que habían sido parte de un experimento militar.
La operación demostró que un ataque biológico con insectos era posible. Y aunque oficialmente el programa se canceló, muchos historiadores creen que inspiró posteriores pruebas encubiertas del ejército durante las décadas siguientes. Número 2. La máquina soviética que mantenía cabezas con vida. En 1940, el científico Sergei Brujonenko sorprendió al mundo con una demostración que parecía imposible: mantener viva la cabeza de un perro separada de su cuerpo. Utilizando una máquina llamada autoyector que bombeaba sangre oxigenada de manera artificial, Brujonenko logró que la cabeza reaccionara ante estímulos, moviera los ojos e incluso lamiera sus labios. El experimento fue grabado y presentado ante científicos de todo el mundo. La comunidad científica occidental quedó horrorizada, pero también intrigada. A pesar de lo macabro, el trabajo de Brujonenko sentó las bases para la creación de las modernas máquinas de circulación extracorpórea que hoy se usan en operaciones cardíacas y trasplantes. El dilema ético, sin embargo, sigue siendo enorme. ¿Hasta qué punto puede justificarse la crueldad en nombre del avance médico? Para muchos, este experimento fue una muestra de que la ciencia puede ser tan brillante como monstruosa. Número 1. El experimento de la prisión de Stanford. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo quiso responder una pregunta inquietante: ¿qué pasa cuando se le da poder a una persona común? Para descubrirlo, convirtió el sótano de la Universidad de Stanford en una prisión improvisada. Reclutó a 24 estudiantes, asignando al azar quién sería guardia y quién sería prisionero. Lo que comenzó como un estudio psicológico se transformó en una pesadilla. Los guardias comenzaron a abusar psicológica y físicamente de los prisioneros. El ambiente se volvió tan real, tan opresivo, que muchos participantes sufrieron colapsos nerviosos. Zimbardo, cegado por su propio experimento, asumió el papel de superintendente y permitió que todo continuara. Solo cuando una colega lo confrontó, detuvo la simulación. Habían pasado apenas 6 días. El experimento de Stanford se convirtió en uno de los estudios más infames de la psicología moderna. Demostró que la maldad no siempre proviene de los monstruos, sino que puede despertar en cualquiera, si las condiciones son las adecuadas. Estos 5 casos son más que simples anécdotas. Son recordatorios de que la curiosidad humana no tiene límites, pero la ética sí debería tenerlos. La ciencia puede iluminar el camino del progreso, pero también puede volverse una sombra cuando olvida la empatía. Porque al final, detrás de cada gran descubrimiento, siempre hay una pregunta que debería acompañarnos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? En nombre del conocimiento. Recuerda que si el video te ha gustado, puedes darle like, comentar y suscribirte. Además, puedes activar la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un video nuevo. ¡Hasta la próxima!